Bienvenidos a una emisión más de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Reinventar la profesión exige analizar lo que le da vida a la profesión, el lenguaje. Y si hay un cultor del lenguaje, un abogado que ha sabido cultivar el lenguaje con el cuidado de un orfebre en México, ese sin duda, y los que lo han leído estarán de acuerdo conmigo, ese sin duda Jesús Silva Herzog Márquez, que hoy nos acompaña. Chucho, encantado de tenerte con nosotros en esta ocasión. Querido Gerardo, qué gusto estar contigo. Muchas gracias por esa presentación. Y la idea, bueno, no solamente es hablar del lenguaje como tal que abordaremos, sino que me gustaría que presentáramos tu tercera entrega de Andar y Ver. Esta visión que te inspiró Ortega y Gasset es una colección de una centena de artículos, joyas, perlas dedicadas a la arquitectura, a la medicina, al arte, a la fotografía, al cine. Pero antes de hablar del libro, Chucho, déjame hacerte una pregunta. ¿El abogado lleva al escritor o el escritor lleva al abogado? Eres profesor del TEC de Monterrey, eres un editorialista todos los lunes en Reforma. Creo que lo primero que hago los lunes en la mañana es leer tu artículo. Y no es tanto lo que dices, suelo estar de acuerdo casi siempre, sino cómo lo dices. Tu tersura, tu agudeza, es absolutamente ambas seductoras. Se cuenta que Henry Bale, Stendhal, él lo cuenta en sus memorias, antes de escribir, antes de hacer cualquier cosa, leía el Código Civil, porque quería frases afinadas, pulcras. Yo en tus textos, Chucho, y perdón, lo abro al azar, Retener la belleza. En 2016, Ann Carson publicó un libro extraño. Punto. ¿Era un libro? Era una caja transparente, se ofrecían 22 folletines. Punto. Poemas, libretos, traducciones, monólogos, listas, juegos verbales y dibujos. Punto. Cada frase la pules, separas con puntos. ¿Esto no es muy jurídico? ¿Dónde está el puente entre el lenguaje elegante y el lenguaje legal aburrido? Bueno, yo lo que resaltaría en esto que estás subrayando en este momento es la necesidad de escribir y leer y pensar como una forma de la respiración, que tiene que tener un flujo natural, orgánico, en la manera en que se está encontrando el espacio de oxígeno para expresar una idea. Yo creo que eso es muy importante cuando uno escribe y sí me parece crucial el uso de estos elementos que no son secundarios, que son el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, que me parecen cruciales para encontrar esa claridad, pero sobre todo ese ritmo, ¿no? ¿La ley debería tener ese ritmo que tienen tus artículos? A mí me parece que deben tener esa claridad que plantea el deber con toda nitidez. Y en ese sentido creo que sí requieren de esa precisión, ¿no? Tu formación es de abogado, aunque has incursionado en la politología y eres un hombre de una cultura y una erudición apabullantes. Pero veo dos influencias muy importantes, una de fondo y una de forma. Quizás se me escapen muchas más, tú me dirás si se me escapan muchas más. Veo en tu visión de forma a Octavio Paz. En todos lados encuentro a Octavio Paz. Creo que eres un gran lector, no solo de poesía, sino de poesía de Octavio Paz. Y segundo, en el fondo, leo que eres un gran lector de Montaigne, siempre escéptico. Cuando alguien te criticaba alguna vez, me dijo, a mí me cuesta mucho trabajo, Chucho Silva, siempre te está mirando como que se está burlando de ti, como que no cree lo que le dices, como que está poniendo en duda lo que le dices, y me cuesta mucho trabajo. Pero es Montaigne, es el escepticismo puro. Veo a Paz y a Montaigne, dos hombres que en su momento, cada uno de ellos, estudiaron Derecho. Uh-huh. ¿Están ahí o no están ahí? Bueno, me halaga muchísimo que veas esa presencia. Desde luego que Montaigne es una referencia vital para mí. Está no solamente este elemento escéptico, de estar dudando del mundo constantemente, de estar dudando de uno mismo como una gimnasia vital. Esto que estoy diciendo, ¿de verdad está bien fundado? ¿Sigue siendo válido lo que pensaba hace 15 minutos y ahora que lo estoy escribiendo pasa la prueba de la redacción?
Y es también esta apertura al descubrimiento de los paseos, ¿no? Que es, yo creo que la ética del ensayista. Uno empieza a caminar y se desvía por lo que a uno lo seduce en ese momento. No es la fijeza de quien tiene un itinerario, tiene que ir a la primera estación, quedarse 15 minutos ahí y seguir a la siguiente hasta llegar al destino, sino que es esta apertura de ir buscando cosas que a uno lo estimulan, y la necesidad pues de compartirlo, que yo creo que en el libro está este sentido de que vale la pena lo que uno disfruta plenamente cuando uno lo comparte con otros, ¿no? Y de la influencia de Paz, déjame ser más amplio, la influencia de la poesía, porque veo no solo tu interés por estudiar la poesía, sino tu lenguaje poético. Lo mismo hablas de Anne Carson que de Louis Gluck, de Zbigniew Herbert, que de la señora Szymborska. Hay muchos poetas, está Auden, por todos lados están poetas, pero por todos lados también está poesía en tu estilo. Bueno, yo creo que eso también me ha formado mucho y creo que el hallazgo de Octavio Paz para mí fue definitivo, porque es esta... en la poesía yo creo que encontramos la gran maestra de la escritura. Yo imagino que para ti ha sido el espacio narrativo de la novela, en donde tú encuentras esta manera de acercarte a los personajes, de hacer el relato. A mí me aporta este dardo sintético de la imagen, del ritmo, de la evocación, que creo que solamente tiene la imaginación poética. Octavio Paz para mí en ese sentido pues es este gran poeta del pensamiento, un hombre que está escribiendo en su poesía una reflexión sobre el tiempo, sobre la historia, sobre el deseo, sobre la muerte, el amor, etc. Y lo hace con esta finísima racionalidad que encuentra la imagen perfecta, ¿no? Y en el resto de los poetas que están presentes en el libro, creo que hay esa misma búsqueda, ¿no? Poetas, creo que cada uno a su manera, poetas de ideas, ¿no? Y te gustan también mucho los oximorones. En la otra edición de tu otra entrega, es la tercera, tienes Andar y Ver 1, Andar y Ver 2 y Andar y Ver 3, sí, que es este libro que acaba de publicar Taurus. Pero en el 1 y el 2 usas mucho los oximorones, esos juegos de palabras, la profunda ligereza, dices en algún caso. Sí. O muchas más. ¿Por qué te gustan tanto estos juegos de palabras? Pues no lo había pensado, pero creo que como que ese giro, esa manera de darle la vuelta a las palabras es provocadora, ¿no? Creo que nos hace pensarla dos veces. Creo que son estos momentos en un texto en donde uno debe detenerse y decir, ¿qué está diciendo este tipo? ¿Es un jueguito de palabras o hay algo un poco más relevante en lo que está diciendo, ¿no? En tu libro hablas de muchos campos, lo citaba hace un rato, pero para que el lector se aproxime de manera más amable a Andar y Ver, hablemos de 3 de los autores que mencionas: pintor, arquitecto, científico, artista plástico. Escoge uno. Bueno, hay un texto, ahora me brinca porque antes de empezar a grabar comentamos brevemente de ella, Marina Abramović, esta extraordinaria artista del performance, que creo que ha llevado ese género a su máxima realización, porque creo que a través del cuerpo, de su cuerpo, de lo que el magnetismo de su presencia física logra en un espacio, genera experiencias extraordinarias. Ella tuvo, y hay alguna referencia en el texto, tuvo una exposición legendaria en Nueva York que tenía como título "La artista está presente", donde la podían tocar, jalar, bueno, esa es una pieza anterior que era terriblemente desafiante.
riesgosa inclusive, un espacio en un museo en donde ella está sola con un vestido, sentada en un espacio en donde hay un lápiz, una pluma, una navaja, una pistola, con un letrero diciendo: quien entre aquí puede hacer lo que quiera con la artista. Fue una intervención de un riesgo extraordinario, con momentos de gran tensión. Pero la otra pieza, que me parece incluso más fuerte, no tenía ningún instrumento peligroso, sino que estaba solamente ella en una silla, y quienes llegaban al museo tenían como desafío sentarse en la silla de enfrente para contemplarla. Y lo que uno ve con los registros en video de esa pieza es que las reacciones de la gente que va es muy profunda. Puede haber una conexión en donde la gente se sonríe, se siente enternecida, siente una conexión que se ve en los ojos. Hay gente que llora simplemente por la presencia del artista, ¿no? Entonces esa es una referencia que está en el libro. Que me encantó. Háblanos de otra. Mira, a mí en este libro creo que hay un intento por acercarse a maneras de pensar distintas, incluso a maneras de ser distintos, que puede ser la existencia de los animales, la existencia o la inteligencia que algunos advierten en las plantas. Y también hay una admiración por la inteligencia de otras profesiones, por ejemplo, la de los médicos. En el libro hay un par de notas sobre Francisco González Cruzí, un patólogo mexicano que ha hecho su vida profesional en Estados Unidos, que vive desde hace un buen número de años en Chicago, y que no solamente es un patólogo que tiene, al parecer, uno de los manuales de patología más conocidos en la profesión médica en Estados Unidos, sino que es un ensayista exquisito, extraordinario, que ha publicado varias compilaciones de ensayos que publicó el Fondo de Cultura Económica, que recientemente han publicado otras casas editoriales, pero en donde uno se acerca a la manera de razonar, a la manera de pensar de un médico que entiende que su profesión está más cerca del arte que de la ciencia, que el médico no está en busca de la solución demostrable, sino en la curación, en aquello que a este paciente específico le permite aliviar sus dolores. De tal manera que si un médico encuentra que hay aromas que tranquilizan a su paciente, debe desde luego abrazar esa técnica que no tenga la demostración científica en un paper académico reconocido, ¿no? Y ahora que hablamos de otras inteligencias, hay un apunte sobre los pulpos. Los pulpos, y hay este ensayo de un hombre que se describe a sí mismo como un buzo filósofo, que encuentra en el pulpo, al ser más inteligente del planeta, que llega a esa evolución neurológica por vías radicalmente distintas a la de nosotros los primates. Una inteligencia que le permite identificar y distinguir a los distintos integrantes de un laboratorio, que tiene relaciones distintas con un científico que con otro, que tiene estrategias para resolver problemas, pero sobre todo un sentido de conciencia distinta por la dispersión de la inteligencia en todos los espacios de su cuerpo. ¿Qué sería para nosotros tener neuronas en las yemas de los dedos, en la espalda, en el pecho, y pensar de esa manera con todas nuestras extremidades? Me parece que es una pregunta interesante.
ahora que te escucho, pienso, porque quiero vincular tu libro. Vamos, yo no creo, y no es un libro para abogados, naturalmente, es un libro para todo mundo. Todo el mundo tiene que leer estas 100 miniaturas que parecen muy ligeras, parece que las puedes leer en cualquier momento, y no. Requiere que te metas, que te claves profundamente a ellas. Pero pensaba, para vincularlo con nuestro programa, con el mundo del derecho, en que en alguna ocasión un niño le escribe al Justice Frankfurter de la Corte Norteamericana y le dice: señor Justice, yo quiero ser como usted, un gran juez. Tengo 12 años, ¿qué tengo que empezar a hacer hoy? ¿Qué leyes debo empezar a conocer? ¿Qué artículos de la Constitución? Y le contesta Frankfurter: Paul, no te preocupes por eso. Lee de pintura, ve las pinturas, lee poesía, lee novela, oye las grandes composiciones musicales. Eso te va a hacer un gran juez. ¿Qué tendrían que aprender los abogados, los fiscales, los jueces de toda esta cultura que tú despliegas en este libro? Y perdón que fuerce un poquito me parece interesante. Yo creo que hay un deber de escapar de las murallas de las disciplinas en nuestro tiempo. Creo que eso es particularmente severo en una disciplina tan tradicional, tan sólidamente estructurada, tan debidamente tradicionalista como la de la abogacía, que puede sentirse satisfecha con sus referencias interiores. Creo que un buen profesional del derecho tiene que tener esas ventanas abiertas, tiene que tener esa sensibilidad despierta que creo que le da la imaginación literaria. Creo que en ese sentido las reflexiones de esta gran filósofa de la Universidad de Chicago, Martha Nussbaum, son muy pertinentes. Un buen juez debe tener esta sensibilidad literaria que le da la novela, que es esta capacidad de ser, de vivir, de percibir el mundo como lo perciben aquellas personas a las que está enfrentando como juzgador, ¿no? Entonces creo que esta curiosidad, esta apertura, esta insatisfacción con las referencias interiores es vital. Alguna vez platicaba con un ministro de la Corte, no voy a decir el nombre, y le dije: señor ministro, ¿ya vio tal película? Me dijo: yo no tengo tiempo de ir al cine, ni de leer, ni de oír música. Yo no salgo de mi casa, yo soy un juez de tiempo completo. ¿Qué dirías de ese juez de tiempo completo que no va al cine, no lee novelas, no oye grandes piezas y no conoce nada de deportes ni de artes? Sospecharía que ese gran juez tiene limitaciones muy serias para ser un buen juez. Un juez de tiempo completo creo que debe estar en sintonía con su tiempo, debe estar en conexión con su cultura, con la civilización, y que solamente de esa manera tendría herramientas para entender los asuntos que tiene en su escritorio. Y Chucho, así como el Justice Frankfurter le contestó a Paul: haz esto y esto y esto, ¿tú qué le recomendarías hoy a los estudiantes de Derecho, con esa visión tan amplia que tienes de la cultura? Bueno, creo que el aprovechamiento de las bases ancestrales de la profesión es vital. Creo que la gran diferencia del derecho frente a otras disciplinas sociales es la solidez de sus columnas tradicionales, de sus estructuras lógicas, que quizá no se comprenden en el momento en que uno como estudiante está descubriendo. Creo que esas bases son muy importantes. Y al mismo tiempo creo que reforzar esto que estamos conversando. Para entrar al derecho hay que ir más allá del derecho. Creo que hay que estar en contacto con otras expresiones. Como la ciencia, como la inteligencia artificial. Bueno, tú te has acercado muchísimo a las neurociencias, echando luz a asuntos que para la disciplina tradicionalmente son cosas ajenas. Yo creo que es indispensable
es tener un sentido de contemporaneidad, y eso está sobre todo en la dinámica que vemos en otros espacios intelectuales, ¿no? Chucho, nos quedan 2 minutos. En estos 2 minutos hemos hablado de Andar y Ver, de tu libro, de tu estilo seductor, de tu cultura enorme. Déjame aprovechar esta última pregunta para algo importante. ¿Cómo sientes hoy nuestro Estado constitucional de derecho en México? No, me parece que está amenazado. Creo que hay una concepción política que no comprende la relevancia de ese proyecto de la democracia constitucional, que entiende desde una visión pedestre de la democracia que este régimen empieza y termina con el poder de la mayoría, cuando necesitamos, además de ese principio, las contradicciones, los contrapoderes que le dan prudencia, que lo hacen compatible con los derechos de los demás. Y eso es el principio del régimen de la democracia constitucional. Yo creo que hay que defender no solamente el poder de la mayoría, sino también los derechos de las minorías, porque esos deben tener la posibilidad de ser después mayorías. Sin duda alguna. Chucho, te agradezco mucho tu presencia en este programa, y a ustedes que nos miran, échense una zambullida, abran el libro al azar, lean cualquiera de las 100, 110 miniaturas que están aquí. Es una zambullida a la cultura, a la inteligencia y a la forma en que se debe escribir. Si todos los abogados escribiéramos la mitad de bien que Chucho Silva Herzog, tendremos una profesión mucho mejor. Chucho, gracias por acompañarnos. Gracias, Gerardo. Qué cuates. Gracias.